El día de hoy vamos a iniciar un nuevo libro. Vamos a estudiar Primera de Pedro, así que abre tu Biblia en Primera de Pedro. Hoy iniciamos el estudio de esta carta. Y en la mañana le decía que estoy como emocionado por eso. Siempre comenzamos una nueva carta porque es una oportunidad siempre, digo cada domingo, no solamente cuando iniciamos, pero de conocer al Señor, ¿no? Y más ahora, ¿no? Viendo al apóstol Pedro, creo que es la primera vez que estudiamos una carta de él aquí en Toluca, en Semilla Toluca, y es padre, ¿no? Porque vas conociendo a la persona y vas aprendiendo de él, ¿no? De esa persona y sobre todo de lo que Dios puede hacer, ¿no? Lo que hace en esa persona y puede hacer a través de nosotros, ¿no? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y eso, ¿no? Poder ver a este hombre llamado el apóstol Pedro, ¿verdad? Que vamos a ver un poco ahorita acerca de su historia. Entonces, vamos a ver hoy como una introducción con los dos primeros versículos y vamos a ver el tema de la carta, ¿no? Y cómo comienza la carta. Así que vamos a leerlo, voy a leer los primeros versículos y después de eso oramos para iniciar el estudio, ¿ok? ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos esta tarde estar juntos y meditar en tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de comenzar a estudiar esta carta, Señor, del apóstol Pedro. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú mostrándonos y enseñándonos, Señor, el motivo por el cual escribiste a través del apóstol Pedro esas letras, Señor. Habla en nuestras vidas y corazones. Te rogamos desde ahorita que esta carta sea de bendición para tu iglesia, Señor. Que a través de ella puedas animarnos y exhortarnos a seguirte y a vivir para ti, Señor. Por favor, Padre, permítenos estar atentos a tu voz en esta tarde. Aparta de nosotros cualquier distracción que pueda haber en este lugar, en nuestra mente. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tú nos quieres hablar este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Le hemos titulado a nuestra serie de Primera de Pedro, si lo ves ahí en el boletín o en la pantalla, le titulamos Los padecimientos de Cristo, ¿no? Los padecimientos de Cristo, porque es lo que vemos en todo el hilo conductor de la carta. Está hablando de padecimientos, ¿no? Y yo sé que cuando llegas a una nueva carta dices, wow, estoy emocionado, pero cuando dices padecimientos dices como que ya no me gustó tanto, ¿no? Dices padecer, ¿no? Como que eso no nos gusta, pero la Biblia habla acerca de eso, ¿no? Y esta carta habla de los padecimientos de Cristo, pero también los padecimientos del cristiano por seguir a Cristo. Y ahorita vamos a ver eso. Y cuando Jesús vino a esta tierra, ¿no?, invitando al hombre a seguirle, ¿no?, realmente Jesús no vaciló, no engañó a nadie. Él aún fue sincero y dijo la verdad. De eso se trata, seguirme, ¿no? Y Pedro, siendo un discípulo, escuchó de Jesús esas palabras: el que quiera venir en pos de mí, ¿recuerdas? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo sé que a veces lo escuchamos y lo vemos como hasta bonito y romántico, pero realmente pon atención a lo que está diciendo. Negarte a ti mismo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer todos los días? ¿Y cuánto nos cuesta negarnos a nosotros mismos? O sea, estamos acostumbrados a pelear por lo nuestro, ¿verdad? Y Dios dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz, toma tu cruz. Tomar tu cruz no es ponerte todos los días tu cadenita con tu cruz aquí, eso no es tomar tu cruz. La cruz era un instrumento de muerte. ¿Sabías eso? ¿Y qué muerte? Eso es la cruz. Jesús está diciendo, el que quiera seguirme debe de disponerse a negarse y a morir a sí mismo, a morir todos los días y seguirme. Es el llamado del Evangelio. Y el apóstol Pedro, este hombre, escuchó a Jesús, esas palabras de Jesús. Y quizás en el principio no lo entendió, como vamos a ver, no lo entendió. Pero cuando escribe esa carta, lo tenía muy claro. Por eso es que habla de los padecimientos de Cristo y los padecimientos de seguir a Jesús. Déjame darte los versículos. Es muy interesante. En la carta hay por lo menos 13 referencias
a padecimientos, ya sea padecer o padecimientos. Quiero que lo veamos. Hablando de los padecimientos de Cristo, porque es donde se enfoca el apóstol Pedro. Fíjate, 1 de Pedro 2, el capítulo 1 también lo menciona, pero no tanto como padecimientos, habla de la prueba, ¿recuerdas? Así vamos a comenzar, con diversas pruebas, ¿verdad? Hablando de eso. Pero el capítulo 2, fíjate, versos 21 al 23, dice así: pues para esto fuisteis llamados. Fíjate, Pedro entendió esto: yo fui llamado, fuimos llamados a esto, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual, dice, no hizo pecado ni se dio engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro, un hombre que caminó al lado de Jesús en esta tierra. Qué interesante, ¿no? Es un testigo ocular, un testigo que estuvo ahí y dice: yo vi a Jesús padecer. ¿Sí lo ves? Aquí está hablando de sus padecimientos. Capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeciendo una sola vez en la cruz por los pecados. Pero habla de su padecimiento, ¿te das cuenta? Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado. Capítulo 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Te das cuenta? Toda la carta está llena de eso, de los padecimientos de Jesús. Ahorita eso nos va a llevar a entender y ver el contexto de la carta. ¿Por qué está escribiendo esto? Está recordando que Cristo ha padecido por nosotros. Lo que nos corresponde es seguirle, seguir sus pisadas, como leíamos. Y eso implica ¿qué cosa? Padecer por Cristo. Capítulo 2, verso 19. Empieza a hablar ahí del padecimiento del cristiano. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Empieza a hablar de eso, de los padecimientos como cristiano. Capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis, por temor de ellos ni os conturbéis. Padecimientos del cristiano por seguir a Jesús. Verso 17, ahí en capítulo 3. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a llegar a esos pasajes, vamos a entenderlos. ¿Qué quiere decir eso? ¿La voluntad de Dios así lo quiere? Sí. Jesús dijo a sus discípulos, ¿recuerdas? Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, lo que te decía al principio, Jesús nunca nos engañó. Hay personas que engañan, ¿verdad? Con un evangelio así de que tú ven a Jesús y tus problemas se van a acabar. No es cierto, es un engaño, ¿verdad? Los problemas va a haber porque estamos en un mundo caído. Lo que sí es que si vienes a Cristo, tus problemas no van a acabar, pero vas a encontrar la solución de Dios en ellos. Vas a poder pasar por ellos agarrado del Señor y va a ser mucho más fácil que estando sin Cristo. Vemos eso. Capítulo 4, verso 12. No termina ahí. Capítulo 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué versículo? ¿Por qué se sorprenden de las pruebas? Sino gozaos por cuanto sois, fíjate lo que dice, participantes de qué, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Padecer por Cristo, juntamente con Él. La Biblia nos habla de eso. El apóstol Pablo lo entendió también. Como le explicaba Pedro aquí. Vamos a poder experimentar la gloria, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él también. La gloria está asegurada, pero el camino es la cruz para todos nosotros.
Versículo 15 del capítulo 4. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Verso 19, al final del capítulo 4. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Capítulo 5, no termina ahí, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas, ¿qué cosa? Padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Te das cuenta? Es bíblico, está en la Biblia. Toda persona que decida ser un discípulo de Jesús, porque eso es un discípulo, que decida seguir a Cristo, va a vivir aflicción, va a padecer. Es lo que dice la palabra. Y eso tienes que saberlo. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de seguir a una persona. ¿Ok? Eso es el cristianismo. El cristianismo no es ir los domingos a la iglesia. El cristianismo es seguir todos los días a una persona. Una persona que vino a este mundo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, vino a este mundo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, muriendo por nuestros pecados. Seguir a esa persona que trazó un camino, y Pedro dice, para que sigamos sus pisadas. Y sus pisadas fueron esas. En este mundo un camino angosto, ¿verdad? Una puerta estrecha, pero el camino de salvación está abierto para todos nosotros. Pero si para Él fue así, ¿cuánto más para nosotros? ¿No es así? Va a venir. Y la carta, sí habla de eso, pero lo que la carta busca es animar al creyente que está padeciendo por Cristo. Ese es el propósito de la carta. Vamos a padecer, pero puedes encontrar ánimo en el Señor a través de esto. ¿Cuándo se escribe la carta? ¿En qué momento en la historia? Es importante entenderlo, el contexto. Por el tema de la carta, que ya vimos son los padecimientos, se considera que fue escrita en el tiempo en que Nerón, ¿recuerdas quién fue Nerón? Un emperador romano. Precisamente fue el tiempo en que él era emperador de Roma. Nerón estuvo como emperador del año 54, si no mal recuerdo, al año 68 cuando muere, después de Cristo obviamente. Pero esto específicamente se reconoce que fue escrita más o menos en el año 64 después de Cristo. ¿Por qué? Porque fue cuando sucedió el gran incendio de Roma, el cual ocasionó mucha persecución en contra de los cristianos. ¿Por qué? La historia dice que teniendo un gran deseo de reconstruir la ciudad de Roma, Nerón, el emperador, clandestinamente mandó incendiar Roma. O sea, para poder construir algo tenía que destruirlo. Entonces lo que hizo fue quemar Roma, toda Roma la quemó, ¿no? Para poder construir pues una nueva ciudad, ¿no? Obviamente lo hizo, como te decía, clandestinamente, necesitado de un culpable o de un chivo expiatorio, como se dice comúnmente. No dudó en elegir a esta nueva religión que estaba dando de qué hablar. ¿De qué estoy hablando? Los cristianos. ¿Qué hace Nerón? Pues culpa a los cristianos, ¿no? Fueron ellos quienes incendiaron Roma, ¿no? Y al culpar a los cristianos del incendio de la ciudad, da inicio una de las primeras y más grandes persecuciones de la iglesia, que la iglesia cristiana tuvo que enfrentar por identificarse con Cristo, precisamente. Una persecución muy, muy grande, ¿okay? Que produjo muchas cosas, entre ellas la voluntad de Dios, ¿no? Que se llevara a cabo la voluntad de Dios. La iglesia empezó a esparcirse y empezó a esparcir el evangelio también, ¿no? Y empezó a crecer también. Pero en esa persecución precisamente, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro fueron martirizados, fueron asesinados por su fe en Jesús. ¿Okay? Pero vamos a ver qué es lo que dice la carta, comenzando con el verso 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Okay? ¿Quién es este hombre? Siempre que estudiamos la Biblia la carta comienza comúnmente como comienzan las cartas, y las cartas del apóstol Pablo, presentándose él y después su destinatario. Y lo mismo hace Pedro. Pedro, ¿no? Dice apóstol de Jesucristo, ¿no? Si tienes ya tiempo en la fe, sobre todo si lees la Biblia, sabes quién es Pedro, conoces la historia, pero si no, déjame platicarte acerca de quién fue este hombre, quién fue Pedro. Su nombre de nacimiento era Simón, ese realmente es su nombre, ¿no? Si no sabías, era su nombre. La palabra Simón, o el nombre de Simón viene del
del nombre de hebreo Simeón. ¿Recuerdas a Simeón? Uno de los hijos de Jacob, de la tribu de los 12 tribus, era Simeón. Y el nombre de Simón significa uno que escucha. Entonces realmente Simón significa uno que escucha. Es interesante porque realmente Pedro como que no escuchaba mucho, ¿verdad? Ya cuando lo vas conociendo dices, pues como que no pone mucha atención a lo que Jesús le decía. Pero significaba eso el nombre de Simón. Quizás por eso que Jesús se lo cambia, ¿verdad? A lo mejor. Pero bueno, él era un pescador, sabemos, por la historia bíblica. Él era un pescador, ¿no? Como pescador era un hombre trabajador, quizás un hombre robusto, fuerte, ¿no? Así es como se dibuja Pedro, ¿verdad? Se le ve, porque era un pescador, ¿no? Un hombre que trabajaba, era un hombre rudo. Y la Biblia nos muestra que él nació en una ciudad llamada Betsaida, pero más tarde se traslada a Capernaum, ¿no? Y trabaja ahí en el mar de Galilea. Pedro venía probablemente de una familia de pescadores, tenía un hermano llamado Andrés. ¿Recuerda la historia de Andrés? Andrés es precisamente quien lleva a Pedro a Jesús. Y te voy a pedir que abras tu Biblia, bueno, acompañes a Juan, capítulo 15, donde vemos esta historia, capítulo 1, perdón, Juan 1, donde vemos esta historia, ¿no? Para recordar el encuentro de Pedro con Jesús, ¿no? Cómo inició la historia de este hombre al conocer a Cristo. Juan 1, verso 35, dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan. Este Juan es el Bautista, Juan el Bautista, no es Juan el discípulo, es Juan el Bautista. Estaba Juan y dos de sus discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dice, he aquí el Cordero de Dios. Entonces Juan sabe quién es Jesús y lo reconoce, ve que anda por ahí y solamente dice esto, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué crees que pasa? Verso 37. Le oyeron hablar los discípulos y ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. O sea, los dos discípulos de Juan escuchan que Juan dice, aquí el Cordero de Dios, ¿y qué hacen? Pues vamos con él. Él es el bueno, ¿no? Digámoslo así, ¿no? O sea, está diciendo, él es el Hijo de Dios, él es el Cordero de Dios. Dejan a Juan y empiezan a seguir a Jesús, ¿no? Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿No? Y están siguiendo a Jesús, no le hablan, nada más andan tras de él, ¿no? Y Jesús de repente dice, pues, ¿qué traen, no? ¿Qué buscan, no? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahí estaba Andrés, no fue Pedro, era Andrés. Pero ve lo que sucede, verso 41. Este Andrés halló primero a su hermano Simón, está hablando de Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Imagínate, o sea, Andrés ya lo había visto, es el Mesías. O sea, escuchó el Cordero de Dios y dijo, él es y lo fue a seguir y se da cuenta, él es el Mesías, ¿no? Pero no solo eso, invita a Simón, invita a Pedro y dice, hemos hallado al Mesías. ¿Y qué hace? Dice verso 42, y le trajo a Jesús. Y mirándolo a Jesús, esto ya es Jesús con Pedro. O sea, llega Andrés y le dice, mira, te presento a mi hermano Simón. Y mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Imagínate su primer encuentro con Jesús. Lo único que ha escuchado Simón es esto, hemos encontrado al Mesías, aquí está. Y se presenta con él y Jesús se le queda viendo y le dice esto, yo sé quién eres, tú eres Simón. Digo, no es que realmente Andrés lo haya presentado, mira mi hermano, ¿no? Simón. No, al contrario, o sea, Jesús lo reconoce y dice, tú eres Simón, ¿no? Hijo de Jonás, o sea, te conozco. Pero le dice algo más, tú serás llamado Cefas. Cefas. La palabra Cefas es una palabra aramea que significa piedra, ¿no? Aquí dice que quiere decir Pedro, y Pedro es piedra también, pero es en griego, Petros, ¿ok? Es el mismo significado, ¿no? En español sería piedra. Entonces, Cefas, Pedro, Petros, significa piedra, ¿no? Y es el nombre que Dios le da, ¿no? No sé por qué le puso piedra, lo vio muy piedra, decimos, ¿no? Pero le cambia el nombre y esto tiene mucho significado. A Dios le gusta cambiar los nombres, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de eso en la Biblia? Le cambió el nombre a Abraham, a Sarai, su esposa, ¿no? A Jacob, le pone Israel, ¿no? Vemos la historia de Dios cambiando nombres. Pero ¿sabes qué significa eso? Que Dios está viendo lo que va a hacer en ese hombre o en esa persona. Porque esa persona va a ser cambiada por la gracia de Dios. Es lo que vemos en la Biblia. Y eso va a ocurrir también con el apóstol Pedro.
Lo conocemos como Pedro, el apóstol Pedro, pero su nombre de pila era Simón, ¿no? Pero aquí lo vemos como Jesús, así, o sea, ni siquiera fueron a comer, ¿no? Así como para decir, ya sé quién es. No, inmediatamente lo ve y le dice, tú eres Simón hijo de Jonás, pero tu nombre será Cefas, Pedro. Qué increíble, ¿no? El Señor te ha visto también. Y el Señor quiere cambiarte. Quizás no cambie tu nombre. Algunos dicen, ojalá, ¿no? Pero quiere cambiarte. Así es Dios, cuando nos ve, Él no está viendo lo que eres, Él está viendo lo que puedes llegar a ser a través de su gracia. Y eso es lo que vemos en la vida de este hombre. ¿Quién era Pedro? Recordemos. Ya vimos que era un pescador, que era un hombre trabajador. Vemos que era hijo de Jonás. Seguramente de él había heredado la profesión de ser pescador, era un pescador. Algo más que vemos de él, muy interesante, es que Pedro fue un hombre casado, ¿sabías eso? Pedro. A veces lo único que sabemos de Pedro es que fue el primer papa y aparte es el que va a estar ahí con una libreta en la entrada del cielo, ¿no? Eso es lo que muchos piensan, pero no es así. Nada de eso es correcto, estoy bromeando, ¿ok? La Biblia nunca enseña nada de eso. Ni fue el primer papa, ni va a estar ahí con su libreta a ver quién entra y quién no entra, ¿no? Esa es una mala interpretación de la enseñanza bíblica, que ya llegaremos y la veremos en su momento. Pero realmente no se trata de eso. Pedro era un pescador, ¿no? Fue un hombre casado, ¿no? Casado. ¿No? Lo vimos hace poco en Mateo capítulo 8, verso 14. Se hace mención de su suegra, ¿no? Y creo que lo más común es que si tienes suegras porque estás casado, ¿verdad? ¿Alguien tiene una suegra sin casarse? No, ¿verdad? O sea, es así. Entonces era casado. Aparte, el apóstol Pablo hace mención en 1 Corintios 9, verso 5, de que Pedro tenía a su esposa y servía junto con ella. Era un hombre casado, ¿no? Fue un líder entre los 12 discípulos. Lo vemos siempre a la cabeza de los discípulos, ¿verdad? Hablando, dando la cara por los discípulos. Ese era Pedro. Era un hombre impulsivo, era un hombre impetuoso, de esas personas que no saben pensar antes de hablar, ¿verdad? Hablan sin pensar, ¿no? Así era Pedro, impulsivo, ¿no? Y eso obviamente lo metió en muchos problemas, ¿no? Pedro fue el discípulo más reprendido por Jesús. ¿Se has leído la Biblia? ¿Te has dado cuenta de eso? Fue el que más regaños se llevó de Jesús, ¿verdad? Fue el más reprendido por Jesús, pero también fue el único que se atrevió a reprender a Jesús. ¿Sí sabías eso? Cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, ¿saben qué? Voy a ser arrestado, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y Pedro le dice, tal cosa no te acontezca, ten compasión de ti, eso no te va a suceder, no vas a morir, ¿no? ¿Recuerdan esa historia? Jesús tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro está diciendo, Pedro no entiende nada. Pedro está diciendo, no vayas a la cruz porque vas a morir, ¿no? Prácticamente te está diciendo, no hagas lo que viniste a hacer, ¿no? O sea, Pedro no entendía, así era de impulsivo, sin entendimiento. Y sabes, ¿cuántos de nosotros no somos así como Pedro, ¿verdad? Aún con el Señor. Así, ¿no? Así era Pedro. Pedro fue quien, cuando Jesús es arrestado, tú recuerdas, se dice que fue el primer torero en la Biblia, ¿verdad? Porque corta la oreja del siervo del sumo sacerdote llamado Malco, ¿verdad? Hasta Jesús le dice, o sea, yo me imagino, la imagen hasta me da risa, ¿no? O sea, Pedro sacando su espadita, ¿no? Queriendo defender a Jesús y Jesús así como teniendo que sanar al hombre que cortó, diciéndole, Pedro, o sea, si necesitaré ayuda no te llamaré a ti, o sea, puedo llamar miles de ángeles que vengan a socorrerme, o sea, no seas ridículo, ¿no? Me estás dejando aquí en ridículo con los que vienen a arrestarme casi, ¿no? Así era Pedro, ¿no? ¿Cuántos osos, no? Le había puesto mejor oso en lugar de Pedro, pero así somos, ¿no? ¿A poco no? A veces somos así como Pedro, no pensamos, ¿verdad? Él fue un hombre, uno de sus errores, ¿no? Y obviamente mostraba orgullo,
era muy seguro de sí mismo, muy seguro de sí mismo. Cuando Jesús se despide de ellos en Juan 13, les dice, ya me voy, donde yo me voy no pueden ir a acompañarme. ¿Qué dice Pedro? Mi vida pondré por ti. ¿Se acuerdan? Qué fuerte. Y Jesús le responde, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Recuerdas? ¿En serio, Pedro? Pedro, de cierto te digo, que antes de que el gallo cante, tú vas a negar 3 veces, ¿recuerdas? Fuerte. Se lo dijo. No digas que vas a poner tu vida por mí porque vas a negar 3 veces. Y sabes que así ocurrió. Negó a su Señor en 3 ocasiones. La última vez cuando lo niega, se oye el gallo cantar y Pedro recuerda lo que Jesús le dijo. Pedro era ese hombre orgulloso. Era un hombre muy seguro de sí mismo. Y es un problema porque 1 Corintios 10:12 dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es un problema en nuestro corazón cuando nos sentimos seguros en nosotros mismos y no en Cristo, no en el Señor. No podemos confiar en nosotros mismos. Es cuando somos más vulnerables a caer porque ni cuenta nos vamos a dar. Así era Pedro, un hombre a cierto punto orgulloso. ¿Recuerdas cuando Jesús lava los pies de los discípulos? Va lavando los pies de los discípulos y llega Pedro y Pedro, no, a mí no vas a lavar. ¿Recuerdas? Cualquiera dirá, ay, qué humilde Pedro. No, qué orgulloso. Porque Jesús lo vio así, le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Deja tu orgullo a un lado, Pedro, humíllate, porque vas a servir a otros de esta manera. Toda la enseñanza. Pedro no la comprendía como muchos de nosotros, aún no. Pero hay un momento en que Pedro entendió todo esto. O sea, viendo a Pedro su vida así y leyendo la carta, dices, este no es Pedro. O sea, este no es el mismo hombre. No, hubo un cambio en su corazón. Ahorita lo vamos a ver. Pedro es el hombre orgulloso. Y como te decía, era tan humano que todos podremos identificarnos con él. Porque a veces vemos a los apóstoles como los superhombres, ¿verdad? Espirituales. Pero no fue así. Y eso nos ayuda a tener esperanza. Nos anima a seguir caminando con el Señor, sabiendo que Él tiene misericordia como lo tuvo también de esos hombres. En los evangelios vemos más diálogos de Jesús con Pedro que con cualquier otro discípulo. ¿Verdad? De alguna manera, no sé por qué, pero Jesús hablaba mucho con Pedro y tenía mucha paciencia, ¿verdad? Y nuevamente esa es esperanza para nosotros. Pedro gozó de una relación muy íntima con Jesús, porque si tú recuerdas fue del grupo más cercano de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Te acuerdas? Ellos tuvieron momentos muy importantes con Jesús, entre ellos el momento de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura en el monte, ¿recuerdas? Y aparece Moisés y Elías. Y ahí está Pedro. Pedro, ¿qué dice? Cuando ve eso, en lugar de quedarse callado, ¿qué dice? El impulsivo Pedro, vamos a poner aquí 3 enramadas, de aquí nos quedamos, o sea, vamos a poner aquí 3 casitas y de aquí nos movemos, yo me quiero quedar aquí con ustedes, o sea, ese era Pedro, ¿te das cuenta? Sin entender que había un propósito, o sea, Pedro dice, ya estoy en la gloria, yo me quiero quedar aquí. ¿Cuántos de nosotros nos dirían, no, habríamos hecho lo mismo, ya mejor, ya Señor, aquí me quedo contigo, que los demás se mueran, ¿no? Ese era Pedro, ese tipo de hombre son los que Dios alcanza y muestra su gracia, ¿verdad? Siguiendo a Jesús, Pedro fue un discípulo, como te decía, pero eso cambió después de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque, regresando a 1 Pedro capítulo 1, verso 1, Pedro se presenta no como discípulo de Jesucristo, como apóstol de Jesucristo. ¿Okay? Pedro se convirtió en un apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Hemos hablado de esto anteriormente, pero si eres nuevo quiero explicarte. Es importante que entiendas esto. La palabra apóstol, la palabra griega apóstolos, que se refiere a uno que ha sido enviado con una misión. Realmente eso es un apóstol, una persona que ha sido, digámoslo así, comisionada, ¿okay? Enviada con un propósito. Y dice, yo soy apóstol de Jesucristo, yo fui comisionado por Jesucristo. El sentido. En el sentido más estricto, apóstol de Jesucristo se refiere solamente a 12 hombres. A 12 hombres que fueron comisionados pero solamente por Jesús. Entre ellos está, tú lo sabes bien, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque de los 12 discípulos, uno muere. Judas, el hijo de perdición. Él se pierde, ¿verdad? Quedan 11. Y son los 11 apóstoles, pero falta uno.
Y ese uno no es Matías, es Pablo, porque Pablo es presentado como apóstol de Jesucristo, ¿ok? En la palabra de Dios. Son los 12 apóstoles. Y tú sabes que Pablo fue también enviado, comisionado por Jesucristo. Ya después de tiempo, ya resucitado, ve al Señor en el camino a Damasco y le envía. Y son los 12 apóstoles solamente de Jesucristo. Ya no hay más apóstoles de Jesucristo. ¿Ok? Es importante eso. Si tú escuchas que alguien se presenta como un apóstol de Jesucristo, esa persona es un mentiroso, es un charlatán, es un embustero, es un lobo rapaz vestido de oveja. ¿Ok? Es una persona que quiere abusar de un título que no le corresponde. ¿Por qué? Porque decir que soy apóstol de Jesucristo tenía toda la autoridad. Dios me envió con una misión y tenía toda la autoridad de lo que tú dijeras venía de parte de Jesús. Y muchos han llegado a cambiar lo que la Biblia dice diciendo que son apóstoles de Jesucristo. Y eso es una cruel mentira y es una blasfemia en contra de Dios. Anatema, dice la palabra. Pablo dijo en Gálatas 1, aun si un ángel del cielo o uno de nosotros viene y predica otro evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema, maldito por Dios. Esos hombres, aléjate de esos hombres. Siempre les digo, si ves eso, huye de esa persona, lo más lejos posible. Y cuéntaselo a quien más confianza tengas. En serio, porque sigue habiendo hombres insensatos. Es fuerte eso. La condenación que están acarreando es fuerte. Porque lo que hacen eso para abusar de la iglesia, para maltratar y golpear la iglesia de Jesucristo. No tenemos que permitir eso, familia, ¿verdad? Ya no hay más apóstoles de Jesucristo, ¿ok? Honremos a esos 12 hombres que Dios eligió en su gracia y misericordia y les dio un mensaje que ha traído salvación a este mundo caído, ¿ok? El día de hoy, entonces, el apostolado no existe, sí, pero consiste en personas que han sido, en este caso, enviadas, comisionadas por el Espíritu Santo, confirmadas por la iglesia. Es lo que vemos en Hechos 13, cuando el Espíritu Santo le dice a la iglesia, apártame a Saulo y a Bernabé para enviarlos, y comienza su primer viaje misionero. Y la iglesia ahora impone las manos y envía, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? A Saulo y a Bernabé. Es como el día de hoy sucede. No es que Jesús se apareció y me dijo que ahora soy apóstol. Entonces raya el Apocalipsis porque dice que hay 12 columnas con los nombres de los 12 apóstoles. Si hay otro más, entonces ponle 13 porque estoy yo ahí, ¿no? Son 12 nada más, ¿ok? No nos dejemos engañar. Entonces, por eso era importante, y Pedro se presenta así como apóstol de Jesucristo. Y como apóstol de Jesucristo, Pedro fue un gran predicador, ¿sabes? Un hombre que en su primer predicación, ¿tú recuerdas cuándo fue eso? Hechos 2, el día de Pentecostés, precisamente. Ocurrió algo, precisamente viene el Espíritu Santo. Ellos están esperando la promesa, como Jesús les dijo, esperen la promesa, no se vayan, esperen la promesa y recibirán poder, ¿recuerdas? Hechos 1:8. Y ese poder llega el día de Pentecostés. Y Pedro, su primera predicación, habla de eso. Lo que están viendo no están llenos de mosto. Es el poder del Espíritu Santo que fue profetizado, que iba a venir el Espíritu Santo sobre su iglesia. Sí, es lo que están viendo. Y una predicación brutal, si lees Hechos 2. Al grado de que 3,000 personas se convierten al Señor. Qué fuerte, ¿no? ¿Has oído eso? Así, es ese hombre, es ese pescador, que en otro momento dijeron, son hombres sin letras del vulgo. ¿Cómo pueden? Pero reconocieron una cosa, ¿recuerdas? Han estado con Jesús. Estar con Jesús, seguir a Jesús te cambia. ¿Sabías? Te cambia la vida. Y la gente puede decir, ¿quién eres? O sea, si tú lees Hechos 2, tú puedes decir, semanas antes este hombre estaba negando a Jesús. Y ahora delante de esas personas les está predicando el evangelio y es más, les está diciendo, ustedes son culpables, ustedes crucificaron a Jesús. Hay un denuedo increíble en Pedro. ¿Qué pasó? Hechos 2, el Espíritu Santo, pero también pasó algo muy importante en la vida de este hombre. Hubo un cambio sorprendente en la vida de Pedro. Y ese cambio empezó con un cambio de corazón. Acompáñame a Juan capítulo 21, por favor. Esa historia de Juan 21 es al final del Evangelio de Juan.
Y Juan se encarga de escribir esto, lo que sucedió con Pedro, porque si no estuviera aquí no aparece en ningún evangelio y todos diríamos, ¿y qué pasó con Pedro? O sea, ¿por qué negó a Jesús y de repente él lo es predicando como si nada hubiera pasado? O sea, en la historia aquí Jesús ya resucitó en Juan 21. Y Pedro negó a Jesús. Pedro oye cantar el gallo y se entristece, con amargura en su corazón. Se da cuenta de lo que hizo. Se da cuenta que había orgullo en su corazón, que no era verdad que iría hasta la muerte porque Jesús lo negó. Y se siente destrozado. Pero ahora Jesús resucitó. Y él sabe que resucitó. María Magdalena vino corriendo diciéndoles, el Señor ha resucitado. Él y Juan corrieron al sepulcro, ¿recuerdas? Llegaron al sepulcro y no estaba Jesús. Ya no estaba, resucitó. ¿Qué va a pasar? Imagínate a Pedro. O sea, imagínate a Pedro. O sea, nega a Jesús y resucitó. Lo voy a ver. ¿Qué le voy a decir? No le digan que lo negué. No, a nadie le diga. Jesús sabe que pasó eso. Imagínate a Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? Ve lo que va a pasar. Vemos, este pasaje siempre me ha conmovido porque veo eso, la gracia de Dios, su misericordia al restaurar al pecador. La historia es que ellos están en el mar, están pescando, regresan a sus actividades, pero aparece Jesús en la playa y los llama y Pedro se da cuenta que es Jesús y se avienta al mar y empiezan a dar hacia Jesús. ¿Recuerdas la historia? Y Jesús ya está ahí con la comida, con un pescadito y se sientan a comer, están comiendo y fíjate lo que dice verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Desgraciadamente nuestra versión Reina Valera 60 no expresa muy bien el sentido de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque realmente se usan dos palabras para referirse al amor. Aquí la palabra ágape y la palabra fileo, filos. La palabra ágape habla del amor cristiano, el amor sacrificial. El amor que Pedro juró, no te dejaré, voy a morir por ti, ese amor que no cumplió. Y el amor fileo no es un amor que solamente muestra un aprecio. Déjame leerlo en el sentido correcto de cómo está sucediendo. Jesús le dijo a Pedro, verso 15, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ágape es la palabra, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Realmente ese sentido. Imagínate eso. ¿Me amas? Sí te quiero. Intenta un día que tu esposa te pregunte si te ama y le digas te quiero. No lo intentes, no lo intentes. ¿Ok? O sea, ¿te imaginas lo que es eso? ¿Por qué Pedro necesita te amo? No, porque Pedro está reconociendo, Señor, hasta aquí llego. Ya lo demostré. Yo no te amo como tú me has amado. Te estimo. Te siendo sincero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús no está enojado. Jesús está restaurándole, ¿te das cuenta? Sigue adelante, aquí te dejo mi iglesia. Apaciéntalos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ágape. Pero le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Por segunda vez, 3 veces le negó, 3 veces le pregunta. La segunda vez, adelante, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahí cambió el verbo Jesús, ya no usó ágape. ¿Me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Te das cuenta? Y es como Dios restaura, Jesús restaura a Pedro.
¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que has fallado al Señor? Mírate cómo sentía Pedro. Pero el Señor llega con su gracia, su misericordia y su amor y te restaura y te dice: adelante, no te preocupes. Arrepiéntete. Pedro está arrepentido. Pedro ya no es ese Pedro impulsivo. Pedro está reconociendo: Señor, no soy como pensé. Como te decía, hasta aquí llego. Ya te lo demostré, tú lo sabes. Con tristeza, con dolor en su corazón, pero Jesús dice: dale. Fíjate lo que dice al final, verso 18. De cierto te digo, le dice Jesús a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Eso dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Pedro le dijo: Señor, mi vida daré por ti. ¿Verdad? De una forma impulsiva, sin pensar. Pero en ese momento Jesús le dice: ¿sabes qué? Y tu vida vas a dar por mí. Y así sucedió. La tradición nos dice que el apóstol Pedro murió en el año 67, alrededor del año 67-68, en Roma. Y la tradición cuenta que fue obligado a ver morir a su esposa crucificada. Y después de eso fue crucificado, pero fue crucificado de cabeza por petición suya. Él pidió eso. ¿Por qué? Porque él no se sentía ni siquiera digno de morir de la misma forma que su Señor. Él dijo: si me vas a crucificar, ponme de cabeza. Yo no puedo ni siquiera morir de esa misma forma. Algo pasó en este hombre, ¿te das cuenta? Soportó y padeció por Cristo. ¿Sabes qué cambió? Su corazón. Su corazón. Conoció al Señor. Hubo arrepentimiento. Hubo confesión. Y Dios hizo una obra grandísima en este hombre, como lo vemos ahora en su carta. Lo que comenzó con un cambio de nombre, terminó con un cambio de corazón y una vida transformada de un pescador de peces a un pescador de hombres, ¿verdad? Eso es lo que Dios tiene para nosotros, para ti, para mí. Vamos a continuar leyendo. Verso 1 dice: ¿a quién escribe? Dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Qué interesante títulos que le da. A los expatriados de la dispersión, ¿no? Déjame explicarte qué es esto. La palabra que se traduce como expatriados significa extranjeros, ¿ok? Más adelante, esa misma palabra, Pedro la usa en esta carta, en capítulo 2, versículo 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Esa es la palabra que se traduce más adelante, expatriados, peregrinos. Haciendo referencia a eso. Como creyentes en Jesucristo, hemos entendido eso. Pablo dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. No pertenecemos a esta tierra, a este mundo. Estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos. Todos los apóstoles entendieron eso. Eso es caminar con Cristo. Caminar en un lugar que al cual no perteneces. No te acomodes, dice Pablo. No te amoldes a este mundo, sino transfórmate, ¿verdad? Recordando que tú eres un extranjero, estás aquí de paso. ¿Ok? Y Pedro hace mención a los destinatarios como eso. Les recuerda: son peregrinos. A los expatriados de la dispersión. La palabra dispersión es diáspora, que ya vimos en Santiago. Y al leer Santiago, veamos que hablaba de aquellos judíos, porque Santiago está escribiendo al pueblo judío, a los judíos que habían sido dispersados. Está hablando de esos judíos que fueron dispersados, ¿no? Y pensamos que podría referirse a esos judíos dispersados también. Pero al ver la carta nos damos cuenta que no está escribiendo a judíos realmente. Está escribiendo a gentiles. ¿Ok? Déjame hacer notar algunos versículos donde vemos claramente esto. Versículo 14 de este capítulo, verso 14 del capítulo 1, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Seguramente refiriéndose a la ignorancia de los gentiles, el no conocer a Dios. Después el verso 18 del capítulo 1, allá abajo también nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, probablemente refiriéndose a gentiles, no con cosas corruptibles como oro o plata. Más adelante en el capítulo 2, versículo 10, escribe esto. ¿Recuerdas bien hablando de que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa de Dios? Y dice verso 10: vosotros que en otro tiempo
no eran pueblo. ¿De quién está hablando? Pues de los gentiles, no eran el pueblo de Israel. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es una referencia muy clara a los gentiles, ¿ok? Luego vemos el capítulo 4, versículo 3, también la hace mención. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿te das cuenta? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya una referencia muy clara a los gentiles, ¿no? Que ellos eran gentiles porque aún un judío no andaba en esas cosas. Aunque fuera religioso, no hubiera vivido de esa manera. Entonces, realmente cuando se refiere a los expatriados de la dispersión, no son los mismos que a los que les escribe Santiago, sino son los gentiles que habían sido también dispersados seguramente por la persecución de Roma. Habían tenido que dejar sus hogares y están dispersados por toda esa región, ¿no? La región es el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran provincias de la antigua Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, ¿no? Ustedes que han ido a Turquía saben a qué me refiero, ¿no? Era toda esa zona. Muy interesante porque si ustedes conocen la historia en Hechos, Galacia es Gálatas, ¿no? La carta que Pablo escribió a los Gálatas. Pero todas las demás regiones Pablo quiso ir y el Espíritu Santo no se lo dejó. No sé si recuerdas, en el libro de los Hechos menciona en uno de sus viajes misioneros que él quería esa región y el Espíritu Santo no lo dejó. Posiblemente no fue Pablo quien fundó esas iglesias, a lo mejor fue Pedro o alguien más, pero ya había una iglesia, ya había varias iglesias. Es a esa región a la que escribe el apóstol Pedro, ¿no? Y el capítulo 2, el verso 2, perdón, pues trata de animarlos, ¿no? Porque va a ir con el saludo, pero les recuerda quiénes son. Dice el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre. ¿Okay? Déjame leerlo completo. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿no? Muy interesante que en el segundo versículo de la carta, apenas el segundo versículo de la carta, el apóstol Pablo ya expone la obra del Dios Trino. Ya presenta al Dios Trino, ¿verdad? La Trinidad obrando a favor del humano, del hombre pecador. Primeramente vemos la obra de Dios Padre, como lo hace mención, elegido según la presciencia de Dios, ¿ok? La elección de Dios Padre. La palabra, déjame empezar en orden, la palabra, entender esto, la palabra presciencia, no es presencia, es presciencia, que en griego es prognosis. Gnosis es conocimiento y pro habla de anticipación, entonces está hablando literalmente del conocimiento anticipado, ¿ok? Pedro realmente es el único que usa en 2 ocasiones esta palabra. La primera vez que la usó es en su predicación en el libro de los Hechos, capítulo 2, que te decía hace un rato. Déjame leerlo, Hechos 2, 23, si quieres anota la cita. Viene hablando de Jesús y dice, o sea, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Les dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, le dice a los judíos, ¿no? Entonces, esa palabra anticipado conocimiento es la palabra que se traduce como presciencia aquí, en el griego. Se habla de eso, un conocimiento anticipado. Es muy interesante porque habla del conocimiento anticipado, en primer lugar, acerca de la obra de Jesús, ¿verdad? Dios, sabiendo que iba a venir Jesús a morir por los pecados, está diciendo eso. Fue el plan de Dios, a Dios no le sorprendió eso. Estaba anticipado eso. Pero también, ¿qué estaba anticipado? ¿Sabes qué? Lo que dice Pedro aquí, en su carta. Tu elección, mi elección, la elección de Dios, ¿no? Es lo que está diciendo. Lo que Pedro está diciendo es que en una eternidad pasada, Dios nos eligió para que le perteneciéramos. Y es así con todos los creyentes. Hemos sido elegidos por el Señor. Y yo sé que es un tema, a veces muy complicado, ¿no? Pero el conocimiento anticipado es un aspecto de la omnisciencia de Dios. Omnisciencia es que todo lo sabe, ¿ok? Y es parte de esa omnisciencia de Dios, que involucra obviamente, como vemos aquí, su gracia en la elección, pero para nada anula la voluntad del ser humano, ¿ok? Esas cosas, las dos cosas, las dos doctrinas las vemos en la Biblia. La elección de Dios, pero la respuesta del hombre, la voluntad humana. Cualquier dificultad en conciliar la elección divina con la responsabilidad humana, déjame decirlo así, solo existe en la mente del hombre, no en la de Dios. Dios no tiene problema con eso.
El problema es nuestro. Y muchas veces nos gusta complicarnos. Y es que la elección, entonces si creo en la elección, entonces no hay voluntad humana, y si creo en la voluntad humana no hay elección. O sea, las dos cosas están ahí en la Biblia y no puedes quitar una ni la otra. Las dos cosas están ahí. La Biblia enseña ambas doctrinas y debemos creer las dos. ¿Ok? La verdad se encuentra en ambos extremos y no hay ningún punto intermedio. Decirlo en otras palabras, el pastor Chuck Smith decía: no puedes reconciliar dos cosas que no están peleadas. Porque quieres reconciliar algo que para Dios no está peleado. Es lógico. Para ti y para mí no es lógico. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una mente finita y tenemos que reconocer eso. No somos Dios. Quizás cuando estemos del otro lado de la eternidad a su lado, podamos comprender todo este tema. Pero aquí, ni te claves. Créeme que hay personas más sabias y estudiosas que tú y que yo y no han logrado encontrar el enigma. ¿Ok? Pero la Biblia habla de eso, elección y voluntad del hombre. ¿Ok? Algo importante, y yo te voy a invitar a eso, porque Dios no escribe acerca de su elección anticipada, como vemos aquí, para crear contienda en su iglesia. Él lo hace con un propósito. Así que cada vez que tú llegues a un pasaje donde hable acerca de la elección, de que fuimos elegidos anticipadamente por el Señor, mucho antes de que tú y yo naciéramos, antes de la fundación del mundo, dice la palabra, pon atención en el propósito del por cual es mencionada la elección. No te quedes simplemente en la elección. Hay un propósito por el cual se menciona la elección. Y es lo que quiero hacer hincapié en esto. ¿Por qué hace mención de la elección el apóstol Pedro en este momento? En este caso, la doctrina de la elección es mencionada únicamente para animar a estos creyentes a continuar siguiendo a Cristo en medio de la persecución. ¿Te das cuenta? Porque de eso se trata la carta. Va a hablar de padecimientos, pero está recordando, ustedes fueron elegidos. ¿Sí se dan cuenta? Y saber que fuiste elegido por Dios te da ánimo para seguir adelante. Es una seguridad. ¿Te das cuenta? Dios está contigo, te está fortaleciendo cada día, está usando todo para tu bien. Eso es parte de que ya fuiste elegido por Dios. No te jactes, al contrario, siente ánimo por simplemente entender eso. No tiene ninguna otra intención, y mucho menos la intención de estar generando controversia en la iglesia. El hecho de que se le recordara que habían sido elegidos por Dios vino a ser de gran consuelo para estos cristianos perseguidos. Y ese propósito de recordar que hemos sido elegidos. Pero hemos sido elegidos para un propósito. Fíjate lo que dice a continuación. Dice, fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y ahora vemos la obra del Espíritu Santo, que es precisamente lo que dice, santificar, santificación. La palabra santificar significa apartar. Santo, de ahí viene la palabra santificar, de santo, ser santo, apartado. Santificar es apartar. Dios nos toma y dice, son míos, no son del mundo, son míos, nos aparta para Él. Y habla de consagración, dedicación, pero esa obra la hace el Espíritu Santo junto con el creyente. Es el poder del Espíritu Santo operando en el creyente. Déjame definirlo como lo hace un comentario. Dice, la santificación es el proceso progresivo durante el cual el Espíritu Santo trabaja en los creyentes haciendo sus vidas santas, apartadas de sus viejas maneras para Dios, a fin de ser como Él. Eso es la santificación. Y Pedro le recuerda, son llamados a esto, a ser santos. Más adelante lo va a decir, ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y nos recuerda eso. Y sabes, nos recuerda que esa es obra, no solo nuestra, es obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Recordando el pasaje de Romanos 8, versículo 11, el apóstol Pablo escribe esta gran verdad. Romanos 8, 11 dice, y si el Espíritu, o sea, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de Dios, quien fue quien levantó de los muertos a Jesús, si ese Espíritu mora en ustedes al creer en Jesucristo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Es quien te va a levantar y te va a ayudar a vivir para Dios. El Evangelio lo que hace es eso, pasarnos de muerte a vida, ¿estás de acuerdo? Muerte a vida para Dios. El problema es que a veces no buscamos la santificación y seguimos muertos espiritualmente. Parecemos muertos espiritualmente, pero dice, pero Dios ha dado su Espíritu Santo que va a vivificar tu cuerpo para vivir para Cristo, para Dios, dándole gloria a Dios.
Y ese sentido de lo que Pedro escribe, en santificación del Espíritu. Pero no solo dice eso, va por la tercera persona de la Trinidad, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Santificados en el Espíritu para obedecer, ¿no? Para obedecer. Por naturaleza no nos gusta obedecer. ¿Te has dado cuenta de eso? No nos gusta. O sea, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Somos rebeldes. Si me dices esto, yo hago lo contrario, es mi naturaleza. ¿Sí o no? De ahí viene la psicología, ¿cómo le llaman? Inversa, ¿no? Así somos. Pero fuimos llamados a obedecer. Para obedecer. Los creyentes son apartados del pecado para Dios con el fin de que puedan obedecer a Jesucristo. La obediencia al Evangelio, a su llamado. Porque la verdadera salvación produce obediencia a Cristo. Se trata de eso la vida cristiana. Y Pedro lo está recordando, fuimos llamados a obedecer al Señor, ¿verdad? Entonces obedezcan al Señor. Jesús fue quien dijo en Juan 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, obedezcan lo que les digo. ¿Cuál es el más grande mandamiento en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y aquí lo vemos. Obedece. Fue lo que Dios prometió hacer a través de su Espíritu Santo. Está prometido en el nuevo pacto. Pondré mi Espíritu en ustedes y haré que anden en mis decretos, estatutos, mandamientos. Yo lo voy a hacer a través del Espíritu Santo. Obediencia. Pero dice algo más, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora el apóstol Pedro hace referencia a la obra de expiación de Jesús en la cruz. Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y el rociamiento de sangre, ¿no? ¿A qué apunta? ¿O dónde quiere llegar Pedro con esto? Pues nos está recordando un hecho muy importante, que es cuando Moisés rocía al pueblo con la sangre del sacrificio, ¿recuerdas? Como un símbolo que sellaba precisamente el pacto que ellos estaban prometiendo con Dios de cumplir la ley. Esto está en Éxodo capítulo 24. Y eso aparece en la referencia que hace Pedro, recordando eso. Nosotros fuimos rociados también con una sangre. ¿Y qué sangre? De forma similar, en el nuevo pacto, en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, no solo hace efectiva la promesa de Dios al darnos expiación por nuestro pecado, sino que también nos introduce como creyentes en un compromiso de obediencia al Señor. Es lo que Pedro está recordando. Y así es, familia. El momento en que tú aceptas a Jesús, reconoces tu pecado y lo aceptas como Señor y Salvador y reconoces que su sangre fue derramada por ti en la cruz y te limpia de todo pecado, te estás comprometiendo en obediencia a Él. Vivir una vida obediente a su palabra. Eso es lo que está recordando aquí el apóstol Pedro. Mediante el sacrificio de Jesucristo, el cristiano entra en una nueva relación con Dios, en la que sus pecados sí son perdonados, pero también se compromete a obedecer a Dios en su palabra. De eso es lo que le está recordando. Fuimos llamados a eso. ¿Okay? Fuimos elegidos, santificados, pero también el Señor nos ayuda a ser obedientes. Estos cristianos pues estaban seguramente muy tentados a tirar la toalla, como decimos comúnmente, ¿verdad? A no que siga adelante. Y Pedro los quiere animar, hey, sigan adelante. Tenemos un compromiso con el Señor, ¿verdad? Él está con nosotros, Él te llamó. Tu salvación está segura. Sigue adelante por eso. ¿Okay? Termina con un saludo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este saludo se volvió común entre los cristianos, ¿verdad? Pablo lo usaba mucho, gracia y paz, combinando los elementos de la cultura griega, gracia, y la cultura judía, paz, que es shalom, ¿no? Pero es muy interesante el saludo. Tiene un sentido doctrinal muy importante. Aunque era común, el pastor Chuck Smith los llamaba los hermanos siameses del Nuevo Testamento. Siempre iban juntos, ¿verdad? Gracia y paz. Y siempre en ese orden. Nunca es paz y gracia. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder conocer la verdadera paz de Dios si no has experimentado primeramente su gracia. Es ese orden, conocer la gracia de Dios. Un tema también en la carta.
La verdadera gracia de Dios la expone así en el capítulo 5. Y se trata de eso. Cuando tú vives y experimentas la verdadera gracia de Dios, vas a poder experimentar su verdadera paz. Y es un deseo que Pedro tiene para esos hombres que estaban viviendo un tiempo difícil como cristianos. Ellos necesitaban recordar la gracia que les había salvado, que les sustentaba, que les sostenía, pero también necesitan recordar la paz de Dios, experimentar esa paz en medio del problema, en medio de la prueba, de los padecimientos, saber que están en paz con Dios, que Dios los ama, que Dios está con ellos. Y de eso se trata esta carta. ¿Okay? Quisiera terminar simplemente orando, pidiéndole a Dios que nos ayude a poder recibir las verdades que vamos a encontrar en esta carta y que podamos practicarlas y vivirlas, poder vivir como Dios nos enseña aquí. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, por el inicio de esta carta. Gracias, Señor, por permitirnos ver al apóstol Pedro, a Simón, hijo de Jonás. Señor, qué increíble poder ver su historia, recordar la forma en que tú impactaste la vida de este hombre y darnos cuenta que tú puedes impactar también nuestra vida, Señor. Tú lo cambiaste, lo transformaste, cambiaste su nombre, pero, Señor, cambiaste su corazón. Y eso necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte. Sé discípulos tuyos, Señor. Y realmente seguirte entendiendo el compromiso que eso implica para nosotros, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Tu gracia y misericordia están ahí para nosotros cada día, Señor. No importa cuántas veces fallemos, aun cuántas veces te neguemos, lo vemos con Pedro, Señor. En ti siempre hay restauración, Señor. Hay perdón. Si nos humillamos, Señor, vamos a encontrar en ti misericordia. Y te damos gracias por eso, Señor. Transforma nuestra vida, Señor. Úsanos para tu gloria. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. A pesar de las pruebas que podemos encontrar en este mundo, aún, Señor, la aflicción por seguirte, ayúdanos a recordar que hemos sido elegidos por ti, Señor. Por pura gracia y misericordia, Señor. Hemos sido elegidos, Señor, para ser santos, apartados para ti, Señor, a través de la obra de tu Espíritu Santo. Es eso lo que está ocurriendo el día de hoy en nuestras vidas, Señor. Santificación, es lo que buscas en tu iglesia, Señor. Que podamos ser obedientes, Señor, a tu voz en todo momento, recordando, Señor, que ya no fuimos rociados por la sangre de un animal, sino fue la sangre preciosa de Jesucristo, que nos limpió de pecado, pero ahora, Señor, nos lleva a cumplir ese propósito y ese compromiso que tenemos contigo de seguirte hasta el final, Señor. Así como el apóstol Pedro reconoció su momento, Señor, y él mismo no sintió ni siquiera digno de morir igual que tú. Él pidió ser crucificado de cabeza, Señor. Tú lo sabes, Señor. Tú conoces nuestra historia, conoces nuestro corazón. Transfórmanos, Señor, y llévanos, Padre, a conocerte más y adorarte mejor, Señor. Lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.